Miren, nosotros estamos ahora otra vez, lo que me preguntaban, estamos en el Monte de los Olivos. Todo esto, desde la iglesia del Padre Nuestro hasta aquí, y enseguidita vamos a empezar a caminar por ahí. Ven que ahí hay una iglesia con una cúpula gris negra. Por este camino que hay afuera, ahí vamos a caminar. Recuerden que el domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, yo no sé obviamente exactamente el metro por donde caminó, pero no hay duda que fue por algún lugar aquí. Es muy posible que es ese camino que enseguidita nosotros vamos a descender, ¿okay? Por ahí. Jesús viene por aquí, baja a lo que la Biblia llama el torrente del Cedrón, o el valle de Jehoshafat, que es este valle que tenemos aquí, y asciende a Jerusalén, que hay por algún lugar allá. Ven que la muralla tiene así, hay como una torre que tiene dos puertas, tiene dos puertas cerradas, dos arcos. ¿Alcanzan a ver allá o no? Sí. Todo el mundo lo tiene que ver, si no, Sí. esto está en el examen final. No me digan que sí si no lo ven, ¿eh? Les decía, allá hay como una torre con dos arcos. Esas son dos puertas cerradas allá. Una de las tradiciones, es una tradición, no es bíblico, pero una de las tradiciones dice que en la segunda venida de Jesús, Él vendrá por aquí, bajará al valle de Jehoshafat y entrará a Jerusalén por esas dos puertas que se van a abrir. Si es bíblico, en el Antiguo Testamento dice que en la venida del Mesías, dice, sus pies estarán parados en el Monte de los Olivos. No en vano, cuando Jesús viene aquí a Jerusalén, entra por aquí, por algún lugar aquí, a la ciudad de Jerusalén. Ahora miren, lo que más sobresale, lo que mejor se ve de aquí, es la cúpula dorada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a nosotros como cristianos, la cúpula dorada no es tan importante para nosotros? Sí es muy importante lo que hay dentro de la cúpula dorada. Dentro de esa cúpula dorada hay una gran roca que en la tradición judeo-cristiana la llamamos la roca o el monte Moría. El monte Moría, el lugar donde Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac. Pero no solo eso, donde hoy en día está la cúpula dorada, ahí fue donde el rey Salomón construyó el primer templo, la casa de Dios. Lo que en la tradición judía llaman, ahí dicen que estaba la Shejina. No sé si escucharon ahora, la Shejina es una de las presencias divinas de Dios. Todos sabemos obviamente que el Dios de Israel es el Dios del universo y está en todos los lugares. No está en un lugar, eso es una creencia pagana. Pero dicen que una de las presencias divinas de Dios, la Shejina, estaba en el templo de Jerusalén. Ese templo de Salomón, que fue construido hace 3000 años atrás, es destruido, ¿se acuerdan? Por los babilonios. 586 a.C., los babilonios destruyen Jerusalén. El pueblo es exiliado a Babilonia. 60 años después cambia el gobierno en Babilonia y viene lo que se llama el imperio persa. Los persas, así cuenta la Biblia, tienen un rey que se llama Ciro. Eso aparece en la Biblia. Y Ciro saca un decreto que le permite a todos los pueblos, entre ellos el pueblo de Israel, de regresar a su tierra. Y ahí es cuando la Biblia nos cuenta que Esdras, Nehemías, Zerubabel y otros regresan de Babilonia, hoy en día de Persia, y construyen el segundo templo. Y dice la Biblia que el segundo templo casi no tenía murallas, que era muy pobrecito. Por eso que un poco más tarde, cuando viene el rey Herodes, alrededor del año 20 antes de Cristo, restaura, reconstruye el segundo templo. Y parece que ese era un templo, un edificio que la gente en su vida había visto aquí. Que dice que el que no vio el templo de Jerusalén no vio cosa bonita en su vida. Y el templo, el segundo templo de Herodes, también estaba ahí donde está la cúpula dorada. ¿Se acuerdan que ayer, no sé si alcanzan a ver, nosotros estuvimos en esas gradas y yo les decía que si hay algún lugar que podemos decir con certeza que por ahí caminaban los israelitas y que por ahí seguro que caminó Jesús, son estas gradas que vemos allá? ¿Todos los ven, familia? Sí. Entonces imagínense, esas gradas pasaban por una gran puerta, un gran arco, y se entraba a la explanada del templo. Ayer en la película que vimos en el museo, se acuerdan, el peregrino ascendiendo, esas son esas escaleras, esas gradas a las cuales se subía al templo. Ahora miren, en el año 66 los judíos se rebelan contra los romanos. ¿Por qué los judíos siempre se rebelaban, entre otras cosas? Porque los judíos y después los cristianos somos monoteístas, creemos en un solo Dios. No podemos empezar a creer en otros dioses. ¿Qué pasaba? Venía algún imperio y decía, bueno, de ahora en adelante todo el mundo cree en el sol, en la luna, en Baal, en Moloch, en lo que sea.
Los judíos decían no. Entonces cuando obligaban, cuando profanaban el templo, cuando ponían dioses paganos en el templo, eso era lo que los judíos no podían aceptar. Entonces se rebelaban. Y en el año 66 los judíos se rebelan contra los romanos hasta el año 70. En el año 70 viene Tito, viene aquí, termina con la rebelión judía y destruye el templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué destruye el templo de Jerusalén? De acuerdo a cómo los paganos veían, ellos decían, la lucha entre los israelitas y los romanos, o si los romanos vencieron a los israelitas, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mi Dios venció a tu Dios. ¿Y dónde está el Dios de Israel según la creencia pagana? En el templo de Jerusalén. No tenían el concepto del Dios del universo. Por eso que si el Dios de Israel está en el templo, cuando viene Tito, termina con el templo, como diciendo, mi Dios romano venció al Dios de los israelitas. Por eso que destruye el templo de Jerusalén. Y no queda absolutamente nada menos el muro de los lamentos, que nosotros vimos. El muro de los lamentos era un muro de retención que estaba alrededor del templo de Jerusalén. Y cuando el templo es destruido completamente, que entre otras cosas, ese es el templo, lo hablamos, al cual venía Jesús, de bebé, de niño cuando se pierde, cuando echa a los mercaderes. Y yo decía, muchísimas más veces seguro vino aquí Jesús al templo de Jerusalén y no quedó nada. Los romanos hacen de esa zona el gran basurero de Jerusalén. Toda la basura de Jerusalén la traen allá, como diciendo, miren lo que pasó con vuestro Dios, de ser el Dios del universo, quedó en eso. Así, ese era el pensamiento de los paganos, de los romanos en aquel entonces. Mucho más tarde, en el siglo 8, 7 y 8, los musulmanes llegan aquí y dicen que de ese lugar donde estaba el templo, donde estaba el monte Moría, de ahí fue el lugar de la ascensión del profeta Mahoma, y construyen este edificio tan bonito que es la cúpula dorada, que a nosotros no nos interesa, pero sí nos interesa el lugar porque era donde estaba el templo de Jerusalén. El Monte de los Olivos tiene un cementerio. Ven todo lo que está aquí abajo. Todas estas son tumbas del cementerio judío en el Monte de los Olivos. Y muchos judíos creen o quieren ser enterrados aquí porque dicen que cuando venga el Mesías van a ser los primeros en resucitar por acá y caminar hacia el torrente del Cedrón o el valle de Josafat y luego ascender y entrar entonces a Jerusalén. Y fíjense que muchos judíos ponen piedras en vez de flores. Las tumbas son lápidas, la gente es enterrada en la tierra, ¿no? Son lápidas, tienen piedras porque muchas veces dicen que en el desierto cuando moría alguien no había flores, pero queremos que sepan que alguien vino a visitar la tumba, por eso que se dejan piedras aquí en el lugar. Lo que nosotros vamos a hacer enseguidita, parece como que va a llover, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer enseguidita, familia, cuando terminemos acá con todo, vamos a caminar 50 metros allá y vamos a ir caminando por ese camino que hay por ahí. Muy bien, no se lo ve. Vamos a entrar, ven esa iglesia con la cúpula negra. Esa iglesia en latín la llaman la iglesia del Dominus Flevit. El Señor lloró. ¿Se acuerdan el lugar donde Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra? Ahora imagínense ustedes, Jesús parado ahí, él veía el enorme templo de Jerusalén. Más de uno habrá dicho, yo me imagino, ¿de qué está hablando esto? ¿Cómo alguien va a destruir este teléfono? Este templo, no lo había hablando, gritando, ¿cómo alguien va a destruir este gran... Mateo 24. Mateo 24, lo vamos a ver en Lucas 21 también, del 41 al 44 también lo menciona. Eso va a ser la destrucción. Ahora miren, nosotros sabemos, y eso es importante recordar, hoy a la tarde vamos a ir a ver el Calvario y la tumba vacía de Jesús. La Biblia dice así, el lugar del sepulcro de Jesús estaba fuera de la ciudad amurallada. Jesús fue sepultado, crucificado y sepultado y resucitó fuera de la ciudad. Es lógico, la gente no era enterrada dentro de la ciudad, sino en una generación, 2 generaciones, la ciudad pasa a ser un cementerio. Hay una iglesia católica, ortodoxa, católica, que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro, donde ahí más que nada los católicos creen que fue el lugar del sepulcro de Jesús, que a veces nos crea un poquito de problemas porque eso está dentro de la ciudad amurallada. No sé si alcanzan a ver donde está la cúpula dorada, atrás hay una iglesia con 2 cúpulas, una gris y una negrita. Este es el lugar donde según la tradición cristiana, yo les cuento para saber nada más, para que sepan.
Pero ese lugar está dentro de la ciudad amurallada y eso nos crea un problema. Si la Biblia dice claramente que estaba afuera de la ciudad amurallada. Por eso que el lugar que nos parece más lógico es lo que se llama la tumba vacía o el jardín de la tumba, que está en aquella dirección. Muy bien no se ve, mucho no se alcanza a ver, pero también lo vamos a ver. Y cuando terminemos de caminar, visitamos esta iglesia, abajo de todo, no sé si ven, hay unos buses. Alcanzan a ver 2 o 3 buses. Por ahí está el huerto de Getsemaní. Ahí vamos a ver el lugar de la agonía, el lugar donde la traición, donde Judas besa a Jesús, el lugar donde Jesús suda sangre, ¿se acuerdan? Y 8 árboles de olivos, muy probablemente de la misma época de Jesús. ¿Sí? Miren, estamos ahora entonces en el huerto de Getsemaní, donde tenemos 8 árboles milenarios, ¿okay? De la misma época de Jesús. Thank you. Thank you. Muy probablemente de la misma época de Jesús. ¿Okay? Y este es el lugar de la agonía de Jesús. ¿Okay? El lugar donde Jesús manda a los discípulos a orar para que no caigan en tentación, donde suda sangre, ¿okay? Donde muy cerquita de aquí es entregado por Judas también. Y los olivos que vemos están viejísimos con huecos. El árbol de olivo, el tronco no tiene los anillos que tienen la mayoría de los árboles, por eso es que es un poco difícil saber la edad. Pero sabemos por exámenes que se les han hecho que es muy probable que fueron testigos de los hechos ocurridos aquí en los días de Jesús. Gloria a Dios, aleluya.